Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. El pasado año 2021, la Comisión Europea presentó un borrador con una propuesta de reglamento con normas y medidas para garantizar que la inteligencia artificial vele por la seguridad y los derechos fundamentales de personas y empresas. Hace unos días propuso el primer marco jurídico sobre la IA, cuyo objetivo es proporcionar a los desarrolladores y usuarios requisitos y obligaciones claras en relación con los usos específicos de la inteligencia artificial. En el episodio de hoy vamos a hablar de todo esto. Para ello me acompañan Helen Irazábal. Ella es abogada y, según sus palabras, enseña a abogados a programar y también es autora del libro La inteligencia artificial explicada para abogados. También están ahí hoy conmigo Bea Hernández, Machine Learning Engineering en Paradigma Digital, y Carmen Troncoso, delegada de protección de datos, también en Paradigma Digital. Helen, Bea, Carmen, muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por aquí todo bien, correcto, en Paradigma. Buenos días, nada, encantadas de estar por aquí. Igualmente, encantada de poder estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Helen, si te parece, empezamos contigo. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es necesaria la propuesta del reglamento sobre la IA y cuáles son los riesgos de regular mal? Sobre la primera pregunta, siempre respondo lo mismo, ¿no? Hoy en día sí tenemos, ¿no? Es decir, aunque este sea un reglamento específico para inteligencia artificial, sí tenemos marcos normativos que impactan, ¿no? en la IA y que de alguna manera lo regulan, como puede ser la protección de datos, como puede ser la ciberseguridad. Entonces, uno de mis miedos, que siempre suelo decir, es primero, antes de regular algo nuevo, se debería hacer un análisis de los impactos que tienen ya regulaciones previas sobre la materia, ¿no? Entonces, no sé si este análisis previo se ha hecho, ¿no? O de qué manera se ha podido hacer. No sé si se ha seguido un método científico para poder regular la inteligencia artificial, que como todos sabemos es un sistema altamente complejo, no es lo mismo que regular pues por ejemplo, ¿no? relaciones laborales. Entonces, siempre me gusta cogerlo desde un punto de escepticismo, ¿sí? El riesgo de regular mal, pues es grande, ¿no? Por una parte tenemos el matrimonio, ¿no? de innovación y derechos fundamentales, que veremos cómo se llevan. La Unión Europea nunca ha estado en la vanguardia de la innovación. Yo creo que la Unión Europea, además, me da la sensación de que tampoco lo quiere estar. Lo que quiere estar es en la vanguardia de la regulación, no tanto de la innovación. Y la cuestión va a estar, incluso desde el punto de vista de los derechos fundamentales, si esta regulación va a ser efectiva o no. Me estuve mirando cuando preparaba el guión del podcast las normas propuestas y bueno, dentro de ellas se habla de aplicaciones de alto riesgo, no solo de alto riesgo, sino que además se hacen distintas clasificaciones para las aplicaciones, sería alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. De las que te estaba comentando, de alto riesgo, ¿qué caracteriza a esas aplicaciones y qué las diferencia del resto? Diríamos que tendría, ¿no? Un impacto o diríamos un riesgo, ¿no? Un riesgo sustancial, podríamos denominarlo, ¿no? para los derechos fundamentales como para la seguridad, ¿no? Entonces, claro, para calcular, por ejemplo, el riesgo de los derechos fundamentales podéis acudir a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Pues, por ejemplo, la vida, ¿no? Puede ser una. Por ejemplo, aquí también entrarían, ¿no? aplicaciones de infraestructuras críticas, ¿no? Como puede ser, pues, yo qué sé, el transporte, ¿no? O muchas de las administraciones públicas, ¿no? que son infraestructura crítica, como puede ser también, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces diríamos que tienen, como esta regulación tiene esta clasificación de riesgos, diríamos que cuanto mayor es el riesgo, ¿no? de ahí las aplicaciones de alto riesgo, mayores son las obligaciones, ¿no? Entonces, en esas mayor obligaciones es donde está el kit de la cuestión. Primero, determinar si la aplicación que alguien está desarrollando, ¿no? entra dentro no de esta categoría, ¿no? que eso pues habrá casos donde sea claro y habrá otros casos que igual no sea tan claro, ¿no?
y luego pues cumplir con todos los requisitos para que se puedan poner en marcha, ¿no? Y lanzarse al mercado y cumplir con las obligaciones que se requieren. Ellen, ya lo he comentado cuando te he presentado, pero bueno, lo recuerdo ahora otra vez. Eres la autora del libro La inteligencia artificial explicada para abogados, que a mí desde luego ya el título me llamó la atención. Así que te quería preguntar si nos podías contar un poco de qué se trata y por qué viste la necesidad de escribirlo. Bueno, la primera necesidad que lo vi, que Bea ya lo sabe, que lo he dicho muchas veces en nuestras conversaciones, es el desconocimiento por parte de abogados de la inteligencia artificial. Siempre digo que el mejor marketing me lo ha hecho ChatGPT, ¿no? Del libro. Antes de ChatGPT era predicar en el desierto, ¿no? Porque no se veía, ¿no? Ese impacto tan grande, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que una formación mínima, ¿no? No como una formación que se tendría que dar a un ingeniero, lógicamente, porque no es la misma función, pero sí una formación donde entendamos qué hace la inteligencia artificial, tanto para la parte de regulación, ¿no? Como la parte que le va a tocar al abogado en asesorar en la propuesta de reglamento, ¿no? Cuando ya sea reglamento definitivo, incluso poder supervisar auditorías o quién sabe, incluso hacerlas junto con el ingeniero, como de la parte de innovación del sector jurídico. Importantísimo, ¿no? El sector jurídico es clave para el funcionamiento democrático de España. Y hoy en día, pues bueno, ¿no? Tenemos dos problemas, por decirlo así. Una que es la producción normativa, ¿no? Una grandísima producción normativa en España, y luego el funcionamiento de la Administración de Justicia. Si podemos incorporar inteligencia artificial para mejorarlas, bienvenido sea, ¿no? Entonces, para poder tomar iniciativas que sean de IA incorporados al sector jurídico, pues qué mejor que tener una mínima idea, ya que el abogado, pues en principio ya sabe derecho, ¿no? Por eso ha hecho una carrera de derecho. Entonces, mi filosofía era esa, ¿no? Y yo ya llevaba tiempo dando clase, entonces ¿no? Pues de la percepción que yo tenía que un abogado debería de saber, ¿no? Mínimamente para poder afrontar a este nuevo mundo. Ok, ya, vamos, a mí por lo menos ya me queda más claro. Carmen, eres delegada de protección de datos aquí en Paradigma Digital y hemos estado ya hablando con Elena en la primera parte del episodio, pues de los riesgos que tiene regular mal. ¿Puedes hablarnos de los beneficios que tiene regular bien para enfocarlo de otra manera? Sí, bueno, un poco por contraste. Bueno, lo primero, me parece muy interesante el libro de Ellen y quería preguntarle por dónde lo compramos porque me parece que yo soy la primera que está interesada para poder... Gracias. Pues la tienda La Ley, o si no, por Amazon. Vale, muy bien. O si no, le Si pregunto a pones La Ley y ChatGPT. Elena Irazábal y el nombre, pues te sale, vaya. Vale, perfecto. Pues a mí me parece eso, muy interesante, me parece muy, bueno, muy acertado lo que estaba comentando y de hecho un poco por ahí iba a ir yo también, por lo que comenta ella, de que al final legislación tenemos, porque la sensación que yo tengo es que ahora con una magnitud mucho mayor, pero estamos como siempre, igual que cuando estábamos con lo del metaverso, ¿no? Que estaba así tan de moda y entonces era como, ¿y qué riesgos hay o qué va a pasar desde el punto de vista social? Pues es lo de siempre, pero a lo mejor con una magnitud mucho mayor por la capacidad de procesamiento, etcétera, que tenemos ahora. Pero en el sentido que decía Ellen, de que la normativa la hay. Puede que sí que haya, como dices tú, que matizarla, mejorarla, etcétera, pero en el fondo no sé hasta qué punto lo que necesitamos no será más bien, además de adecuarla, ¿vale?, un equipo de auditores que vivan permanentemente con los programadores o que vivan allí dentro de OpenAI o la que sea, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas respondiendo a la pregunta, Maribel. Realmente lo que yo le veo de ventajas, o sea, siendo cierto todo lo que comenta Ellen, ella misma lo ha dicho también, quiero decir, no hay conflicto porque sí que vemos, es obvio que hay problemas o amenazas o riesgos que pueden venir con la inteligencia artificial, con la magnitud con su capacidad, ¿no? Podríamos empezar podríamos ponernos apocalípticos porque hoy mismo habréis visto una noticia de una carta de 300 expertos, otra carta de 300 expertos que nos advierten sobre que la inteligencia artificial conlleva nada más y nada menos que un riesgo de extinción. Entonces, partiendo de este riesgo, vemos que sí que pues,
alguna regulación nos hará falta, la que ya hay o no, pero sí que es necesaria. Entonces, fuera de, bueno, de esta, esa sería una de las ventajas que hay, ¿no? En cuanto a meternos a fondo en esa regulación, bien hecha, como dice Ellen, pero sí que ahí mencionaban, fuera de a lo mejor lo un poco llamativo del titular, ¿no? Pues sí que hablan del temor a la difusión a gran escala de desinformación, de propaganda, bueno, ese tipo de miedos, así como señalados de forma más llamativa. Luego tenemos otros como la propiedad intelectual, problemas en cuanto a la ética, pero yo por mi condición de delegada de protección de datos me pensaba centrar un poquito en enumerar por encima algunos riesgos que hay en concreto en esta materia de protección de datos, ¿vale? Y digo enumerar por encima porque si no, esto se puede hacer muy largo y además muy aburrido, las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué puede implicar esto? Hay una recopilación excesiva de datos. Lo que pasa es que todos los riesgos que podamos identificar, todos tienen un matiz con la inteligencia artificial, porque ellos dirán, ¿qué es excesivo? Si yo todo lo que venga es bienvenido, porque una de las obligaciones en materia de protección de datos es limitar y recoger solo los datos imprescindibles para lo que tú estás buscando. Pero es que la inteligencia artificial dirá, si es que mi objetivo es tener todos los datos habidos y por haber para poder aprender muy bien. Entonces, bueno, ya solo cómo limitar eso, es decir, en cómo aplicar algunos de los principios existentes, ya da para pensar. Luego tenemos otros problemas, uso no autorizado de datos, ¿vale? Porque a día de hoy, tanto los datos que recopilan para aprender como los propios que tú vuelcas cuando tú interactúas con la inteligencia artificial, a día de hoy, yo, por lo que yo he podido indagar por lo menos y lo que le he preguntado a la inteligencia artificial, no está en absoluto informado de la forma correcta, ¿vale? Luego, si quieres, ahondamos más en esa parte. Tenemos otros problemas, pues sesgos y discriminación algorítmica, falta de transparencia, ¿vale? Pues lo mencionaban en algún artículo que he leído por ahí, qué hábiles son para dar difusión al chat GPT y qué poco hábiles, sin embargo, para explicarnos cómo funciona y la transparencia y demás, ¿no? Qué casualidad. No sé si te puedo si te puedo intervenir ahí, Carmen, hombre. con lo que has dicho antes, ¿no? De lo que ha salido hoy. A mí me resulta paradigmático, cuanto menos, ¿no? Que los mismos que estén hablando de esta existential, ¿no? Risks, etcétera, etcétera, sean los que hagan IA y van a seguir haciendo IA y al mismo tiempo nos están diciendo, ¿no? Que esto, catástrofe. Yo tengo, no sé, la sospecha de que esto al final es, ¿no? Promover regulación que les beneficie a ellos, ¿no? Que es lo que me temo que es lo que quieren buscar, ¿no? Un poco la línea que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser OpenAI, ¿no? Diciendo todo lo que estaba diciendo Sam Altman, ¿no? De todo esto, de todos los riesgos, y aún no sepamos cómo funciona ChatGPT. Sin tanto están promoviendo, ¿no? Que esto es un riesgo existencial. ¿Por qué te estás limitando a hacer declaraciones y pedir regulación y no hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece una estrategia de limitar de su propio mercado, ¿no? Y quitarse a la competencia de encima. Pues yo te lo compro porque por lo demás, si no, es que es un poco inexplicable. Quiero decir, algo pasa aquí que se nos escapa. Sí, que se nos escapa. Sí, como siempre, por otro lado, pero bueno. Bueno, nada, otros riesgos que tenemos. Uno que es muy interesante es el de riesgos de violaciones de seguridad, y lo digo interesante porque ha habido hace unos días una brecha de seguridad y entonces un porcentaje de usuarios han podido ver las listas de conversaciones que han tenido usuarios con este caso con ChatGPT. Vale, pues esto, lo que ya decíamos, brechas de seguridad ya están reguladas, pero a ver cómo se lleva a cabo en concreto en este ámbito, ¿no? Otros problemas, rastreo y vigilancia masiva, inexactitud y toma de decisiones erróneas. Este es interesante porque el RGPD también establece que no debe haber toma de decisiones automatizadas y, sin embargo, con esto la sensación que da es que nos va a llevar hacia ahí y ver luego cómo se soluciona realmente, ¿no? Falta de consentimiento informado, que es un poco lo que decíamos antes, que no tenemos conciencia de qué se va a hacer con los datos que ChatGPT o quien sea, la inteligencia artificial que sea, coge de nosotros, o responsabilidad y rendición de cuentas, lo que decíamos, cómo se audita esto. Y por último, transferencias de datos internacionales, que también lo que decimos siempre, es un problema que ya existe a día de hoy, y ver en concreto aquí que se van a aumentar pues por 1000 esas transferencias, cómo se están regulando, ¿no?
Estaba viendo Ellen que asentías todo el rato y pensaba comentarte ahora cuando terminase, Carmen, si querías añadir algo, aparte de lo que ya has añadido, no sé si quieres comentar algo más. No, yo creo que Carmen como experta ya lo ha dejado claro. Es verdad también, estaba pensando los usuarios, qué poca idea tenemos de todo esto. O sea, yo os estoy escuchando y digo, madre mía, es que aquí usamos las cosas sin ni siquiera plantearnos absolutamente nada de lo que has comentado y que muchas cosas son muy graves, ¿no? Al final. Y vosotras porque tenéis este conocimiento, pero es verdad que el usuario se nos tiene totalmente, bueno, no sé si es culpa nuestra o de quién es, pero bueno, es un poco... Yo creo que de la manera en que se ha descentralizado, ¿no? Formación en tecnología, que es muy accesible hoy en día, hay que descentralizar el del derecho. Sí, ¿No? totalmente. Yo creo que de alguna manera, ¿no? Ya no solo por este tipo de cosas, sino también por el propio funcionamiento del Estado, democracia, ¿no? Cómo se hacen las leyes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y claro, con esto precisamente lo que estamos viendo es un boom de gente técnica que opina, ¿no? Sobre regulación, sobre derecho, ¿no? Entonces, yo sí que veo ahí un filón. No sé si Carmen opina igual, pero vemos cada vez, ¿no? Que la línea es menos divisoria. Sí, eso por un lado. Y por otro, bueno, yo no sé, yo soy desconfiada en el sentido de que yo creo que parte de la ignorancia que tenemos, bueno, no sé, seguro que Ellen te suena un montón porque es de hace años que decían que si te pones a leer todas las políticas de privacidad que tú vas aceptando a lo largo de tu vida, pues no sé si podrías estar como 3 años o algo así leyendo políticas de Sí. privacidad. O sea, también es en parte inviable que tú estés perfectamente informado. Y luego tienes que tener una proactividad increíble para ser consciente, aparte con lo rápido que va, que ni la regulación llega a tiempo de cómo va la tecnología para estar tú informado y ser consciente. Quiero decir que yo he utilizado ChatGPT y me dedico a esto y yo misma pues no sé a dónde van los datos. Lo leía también por aquí en algún artículo que dicen, por ejemplo, es de Microsoft, entonces, entre otros. Entonces, la información seguro va a ir a Microsoft y, sin embargo, en la política de privacidad no hay mención ninguna a esto. O sea, incluso leyéndote las políticas de privacidad vas a estar desinformado porque hay interés en esta opacidad, en mi opinión. Si no, ¿por qué lo ibas a ocultar? Pero bueno, es lo que tenemos. O sea que, Maribel, puedes estarte tranquila, creo yo, en cuanto a que por lo menos no estás exactamente igual que el resto de ciudadanos, que esto es un poco un misterio todo. Sí, ya, totalmente de acuerdo. Carmen, se prohibió utilizar ChatGPT en Italia. ¿Esto está de alguna manera relacionado con todo lo que has estado comentando? ¿Crees que se puede llegar a plantear prohibirlo también en España? Pues por lo que he visto se prohibió en Italia, pero muy recientemente se ha vuelto a admitir el uso, ¿vale? Porque se hizo una advertencia y se indicaban ciertos fallos que había en la política de privacidad, en el uso de la información, pues estos problemas, tal cual lo que tú me planteabas, Maribel. El problema venía por parte de todas estas cosas que hemos estado comentando, de riesgos que hay, que los incumplían de forma pues, muy clamorosa. Entonces se les hizo una advertencia por parte de la autoridad italiana de protección de datos para que lo corrigieran. Han corregido algunas cosas, entonces ahora se ha vuelto a admitir su uso sin perjuicio de que, quiero decir, esas mejoras, pues lo que nos dicen ellos mismos, ¿vale? Es que han ampliado la información que se da a los usuarios, se han corregido los mecanismos para permitir que puedan ejercitar sus derechos ante la compañía y han publicado una página web con una nota informativa, han mejorado vigilar que se haga uso de mayores de 13 años y no menores y cosas por el estilo. Han hecho algunas mejoras que han permitido que se pueda utilizar por ahora, porque lo que sí que tenemos es en marcha la investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, que además ha impulsado que el Comité Europeo de Protección de Datos investigue también al respecto. Y el resto de autoridades, tanto europeas como en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, también están estudiando cuál es el impacto que tiene en privacidad este tipo de herramientas. Entonces, está por ver, hasta donde yo sé por lo menos, está un poco en el aire a ver qué acaban concluyendo y qué les obligan, entre comillas, o no entre comillas, para poder por lo menos funcionar en la Europea, qué más tienen que cumplir. Que en el fondo, lo que tienen que cumplir es con la normativa, pero como esto, sinceramente, creo que no lo van a hacer exactamente, ¿qué mínimos
de la normativa les van a obligar a cumplir. Esa es la sensación. Vale. Yo he estado echándole un vistazo a la política de privacidad de ChatGPT. Bueno, de hecho le he preguntado a ChatGPT, pero me ha dicho que no trata datos personales, literalmente. Así que no tiene obligaciones en esta materia, es afortunado. Y en cuanto a la política de privacidad, pues yo sigo echando en falta. Es la misma, me he asegurado de que en Italia no tienen otra diferente que sí que cumplía un poco mejor, ¿vale? Y sin embargo, la política de privacidad pues nos dice, por ejemplo, que los datos nuestros se van a utilizar para llevar a cabo investigaciones o desarrollar nuevos programas y servicios, pero no nos da más detalles, ¿vale? Esto, para ser estrictos con el RGPD, estrictos, vamos, cumplirlo, nos tendría que decir qué tipo de investigaciones, qué terceras partes van a participar de ese acceso o qué tipo de programas y servicios. Es demasiado ambiguo y general y normalmente esto no es una cosa que tú das a aceptar la política de privacidad y con eso ya se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Debería ser una aceptación expresa si tú quieres. Ahora es cierto que sí que han incorporado la posibilidad de que tus datos no sean utilizados para el entrenamiento de la IA. Esa es otra de esas pequeñas mejoras que han hecho. Pero tampoco te especifican, por ejemplo, de dónde... Sí que te especifican algo de los datos que recaban de ti cuando tú interactúas, pero no te especifican, siguen sin especificar qué pasa, de dónde obtienen y todos los datos que utilizan para responderte, ¿no? Todos los datos que están recopilando masivamente, vaya, de todo esto yo no he encontrado mención. Vale, entonces, bueno, digamos que todavía está la parte legal más práctica de cómo explican las cosas, lo que decíamos antes, está un poquito, en mi opinión, un poco verde todavía. Yo sí, si os puedo interrumpir aquí, el otro día justo el CEO de OpenAI habló sobre esto, bueno, puso 4 tweets diciendo que si Europa le obligaba a sacar sus fuentes de información en cuanto a recopilación de datos para entrenar ChatGPT, que entonces lo que se vería obligado es para no cumplirlo, salir de Europa. Porque bueno, podría incurrir en alguna, ¿cómo se dice? En alguna demanda hacia OpenAI, entonces son fuentes que las tienen secretas, vaya. Bueno, desde luego por lo que estáis comentando, se están haciendo cositas, pero queda mucho. Lo de que están verdes, yo me he bajado un tono de verde casi. Por lo que comentáis lo veo muy optimista, decir que están un poco verdes, ¿eh? Pero bueno, gracias Carmen y Ellen por este enfoque que yo desde luego como usuaria no tenía y creo que lo habéis dejado muy claro y que se entiende perfectamente. Y como comentaba también en la introducción está Bea Hernández aquí con nosotras para dar una visión un poquito más técnica. Bea, ¿por qué nos interesa como desarrolladores esta regulación de la Unión Europea que hemos estado viendo y en particular, cómo nos afectaría a los proyectos que abordamos desde Paradigma? Pues justamente lo que tú decías, que como está muy verde, lo único que podemos hacer es tener interés justo en qué está pasando y cómo nos puede afectar en cuanto a qué tipo de mecanismos tenemos que hacer a la hora de desarrollar un proyecto. Por ejemplo, de explicabilidad en los modelos de Machine Learning, como se pide en ciertos casos críticos, o de transparencia en los modelos de Machine Learning. A la hora de ser desarrolladores, pues no solo hablamos de código, hablamos de la infraestructura en general. Entonces, que sea lo suficientemente transparente, etcétera. Pero de momento es un interés y un ver a ver qué pasa y cómo se regula, porque de momento no tenemos obligación para hacer este tipo de cosas, más allá de cumplir la ley de protección de datos, por supuesto. Pero bueno, yo siempre, a mí me interesa mucho este tema, sobre todo la parte de Machine Learning, que es la que más me gusta. Entonces siempre que tengo alguna duda, pues voy a Ellen, le pregunto a ver qué debería hacer y ya lo ataco yo como desarrolladora con las herramientas que tengamos. Hablamos de esto hace poco también contigo, Maribel, en un podcast de explicabilidad, lo que se refiere a la parte de Machine Learning,
y básicamente eso es lo que podemos hacer. Y en Paradigma en concreto, ya te digo, todo lo que se refiere a datos personales, por supuesto, lo atacamos de la manera que se tiene que hacer, anonimizando, quitando, manejando los accesos dependiendo del nivel de seguridad, etcétera, etcétera. Eso sí, por supuesto, porque es obligatorio. Y siempre intentamos, incluso va con nuestro discurso el hecho de tener unos ciclos y infraestructuras de ML transparentes o lo más transparente posible. Entonces, por la parte de Paradigma creo que estamos en general bastante puestos en esto y bueno, y para mostrar un botón está aquí Carmen con nosotros. No, sí. Entonces, hombre, me refiero en la parte de lo que es seguridad general. Pero sí, lo tenemos bastante en cuenta a la hora de desarrollar proyectos. Bueno, es maravilloso ver, ¿no?, al equipo técnico colaborar con el legal. Sí, a ver, podríamos decir no nos queda otra, ¿no? Pero realmente... Sinceridad. Pero sí, no es verdad, ¿eh? Y en Paradigma en general es una maravilla, porque sí que han aprendido lo que es la privacidad desde el diseño por defecto, es decir, a poner sí, ¿no?, el parche antes de la herida. Sí, muy bien. Estamos en eso, sí. Claro, sí, eso es lo que iba a decir justo, que tenemos interés todos, no solo en la parte legal, sino en la parte técnica también. Bueno, además, no, de aquí hasta que la propuesta de reglamento, ¿no?, se apruebe, todavía puede haber cambios. Y luego, una vez de que se apruebe, pues tenemos 2 años para adaptarnos, ¿no? Pues entonces en esos 2 años, donde ya tengamos ya esté en vigor, ¿no?, ya esté definitivamente, pues podremos ir poco a poco adaptando. Vamos a dejar en la descripción del episodio el link al podcast que mencionaba Bea de explicabilidad, y también vamos a dejar un link al libro de Ellen para... Yo estoy segurísima que más de uno y más de una le va a querer echar un vistazo. Y no sé si queréis hacer, pues no sé, alguna conclusión o decir alguna cosa más antes de que terminemos. Ellen, Bea, Carmen. No, por mi parte no, solo simplemente decir que la verdad es que ha sido bastante interesante oíros a vosotras hablar sobre todo de la parte de lo que nos influye como usuarios, ¿no? Es importante. Es importante, y yo insisto que es algo totalmente desconocido. Así que bueno, yo por mi parte me uno a Bea, muy interesante. Por supuesto, también lo que has comentado tú, Bea, pero es verdad que ha sido muy interesante la parte de Ellen y Carmen, y bueno, os agradezco un montón a las tres el ratito que hemos pasado. Y nada más, muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Gracias, adiós. Chao. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.